Buenas, buenas. Buenas, ¿cómo andan? Perdón la demora. Prefería hacerlo más temprano, que estoy más libre, pero bueno, la mayoría podía a esta hora y yo hasta ahora estoy medio enloquecida. Sale la nena del colegio, estoy con trámite y con cosas. Bueno, disculpen que lo van a tener que ver de costado, pero prefiero grabarlo así porque así después lo puedo subir a YouTube y queda guardado y lo pueden ver los demás. Saqué captura de pantalla de algunas de las preguntitas que me hicieron y las voy a ir respondiendo. La idea era hablar específicamente de horneadas, de hornos, de curvas de cocción, de problemas de horneadas, etcétera, etcétera, etcétera. Uy, me volqué toda. Así que bueno, esperen que las voy a buscar. No, está. Bueno. Bueno, me hicieron muchas preguntas sobre las curvas específicamente, o sea, cuáles son las curvas. Yo les subí captura de pantalla en la última historia de las curvas que uso yo, que son la de bizcocho, la horneada de esmalte y la mixta, y van a ver que al final de la captura de pantalla dice descenso, porque yo en este hornito en particular, el horno termo de la Discordia, está muy mal aislado y baja la temperatura muy rápido, entonces le tuve que hacer una curva de descenso para justamente que no descienda tan rápido la temperatura, porque estaba teniendo muchos problemas de roturas, sobre todo en platos, y logré solucionarlo ralentizando el descenso. Así que bueno, pero algo en particular con respecto a las demás curvas de cocción, las que yo uso, tienen un pasaje lento en todas las horneadas, tanto en bizcocho como en esmalte. Incluso en el descenso, tengo un pasaje súper lento de temperatura entre los 550 y los 600 grados, que es el momento en el que el cuarzo pasa de alfa a beta, a los 573 más específicamente. Pero lo empiezo a ralentizar un poquito antes y bueno, lo termino un poquito después. Básicamente lo que pasa es cuando se transforma de alfa a beta es como que se para. Imagínense un oso que se para en dos patas, bueno, básicamente pasa eso. Dobla su volumen el cuarzo. Este doblar su volumen hace que todas las moléculas hagan esto, se estiren, se abran. Ese moverse son tensiones. Entonces, si el movimiento es muy brusco, porque el pasaje de temperatura es muy brusco, sobre todo en planchas, en platos, fuentes con superficies planas muy grandes, hay más posibilidades de que se rompa que si lo hacemos más lento. Por eso lo hago yo. Pero bueno, si tuvieran un horno que está súper aislado y que bueno, baja bien de temperatura, sube bien de temperatura de forma lenta, digamos, y no pasa muy rápido por esa temperatura, quizás no lo necesiten. La mayoría no lo usa y nadie tiene drama. Yo en particular, la verdad que lo empecé a hacer porque tenía muchos problemas de rajaduras, me funcionó y, ¿cómo es que dice el dicho? A caballito que gana, no, equipo que gana, no sé, ¿cómo miras el dicho? Bueno, es esto, ¿saben? ¿Cómo es equipo que gana no se cambia? Una cosa así, bueno. Bueno, a ver, me preguntan, si mi horno llega a 1300 grados, ¿se puede hacer grés? Sí, se puede hacer grés. Recuerden igualmente que no se recomienda usar el horno, llevarlo al tope de la temperatura que indican. Por lo general, si te dicen que llega a 1300, no deberías llevarlo más de 1260, porque si no estás como exigiéndole mucho al horno y nada, le estás acortando vida útil. La verdad es que lo estás sobreexigiendo. Aparte de que se te llega a pasar de temperatura el horno y cagaste, o sea, no tenés cero margen. Hola Mari, ¿querés saludar? Estoy haciendo un video de hornos. Llegó la profe porque era 18:30. Hola. No se te vio. Bueno, no importa. Ahora 18:30 y una clase. Bueno, eso sí se puede. Se puede hacer grés y se puede hacer... de hecho, en los hornos de baja que llegan a 1200 se podría hacer un medio. Hasta 1100, a partir de 1150 se considera grés de media temperatura. Así que también podrían hacerlo. Pero si a 1300 grados pueden hacer grés. Grés es a partir de 1200, 1210 grados más o menos ya es grés. ¿Qué más? Sí o sí hay que levantar un toque la tapa del horno. Ay, no le saqué captura de pantalla. Pero bueno, creo que preguntaba si es necesario levantarle la tapa del horno durante toda la horneada o solo al principio, ¿no? Cosas así. Y no. Yo creo que se refiere, le habrán dicho que levante la tapa de su horno porque su horno no tiene toberas. Entonces, cuando uno está bizcochando en la primera horneada,
conviene los primeros grados tener la tapa del horno abierta para que los gases que libera la arcilla cuando se está transformando en bizcocho salgan del horno y no se queden encerrados y se depositen en las piezas, pero sobre todo en las resistencias, en las paredes del horno, porque todos esos gases que se van depositando van reduciendo la vida útil del horno. De hecho, yo lo que recomiendo es, bueno, si tu horno tiene toberas no hace falta que abras la tapa del horno. Y si no, tampoco tenés que tenerla abierta toda la horneada. A partir de los 400, 450 grados ya la podés cerrar. Igualmente, si tienen, lo mismo con la tobera, o sea, si tuvieran tobera las tapan a esa temperatura. Yo particularmente no recomiendo tapar las toberas en ningún momento. Yo a mis hornos no les tapo las toberas en ningún momento. Siempre obviamente depende de que el horno suba bien de temperatura, porque si al horno le cuesta subir temperatura y encima le dejamos la tobera abierta, no es bueno tampoco. Pero si el horno sube bien de temperatura porque está bien aislado, es preferible dejarlas destapadas toda la horneada para que todos los gases que libera la horneada en todo momento salgan del horno y no se depositen en el horno básicamente. O sea, se van a depositar porque obviamente no pueden salir todos los gases por las toberas, pero se entiende la idea. ¿Qué más? ¿Se puede mezclar dos tipos de arcilla en una horneada? Sí, siempre que las arcillas se banquen en la misma temperatura, porque si vos pones... De hecho, por ejemplo, pasa mucho con las arcillas rojas, y sobre todo las arcillas locales que tienen mucha materia inorgánica, y eso les baja el punto de fusión un montón. Y si vos la llevas a... haces una horneada de 1100, pones pasta chilabert y... No pasa nada, yo llegué a limpiar. No pasa nada. Se me hizo retarde. No pasa nada. No sé qué estoy diciendo. Bueno, si ponemos una arcilla roja o una arcilla local, la llevamos a 1100 grados, que con una pasta chilabert que se la banca re bien, yo no sé si la pasta local seguramente no se la banque, seguramente se deforme, contraiga bastante. Una pasta roja comercial quizás se la banque, no estoy segura. Pero bueno, por eso siempre conviene hacer pruebas cuando uno está trabajando con arcillas de las que no conoce el comportamiento. Pero bueno, se puede, sí, siempre que sean arcillas que se banquen la misma temperatura. Puede ser que el tiempo de horneada dependa de lo cargado que está el horno, sí, hay diferencia, pero tampoco es tanta. Porque ustedes piensen que cuando nosotros cargamos el horno, esas piezas se van calenteando y ya en el momento que están tan calientes que ellas mismas generan calor y ayudan a que el horno ascienda más rápido de temperatura, digamos. Pero bueno, no es que si cargo el horno por la mitad o si le pongo piezas muy separadas le va a costar mucho más. Y va a haber un poquito de diferencia, pero tampoco es abismal. ¿Qué más? Por eso, por ejemplo, ¿vieron cuando apagan el horno que los últimos 200, 300 grados son eternos, no baja más de temperatura? Bueno, es por eso mismo, porque las piezas están calientes. O sea, la atmósfera del horno en realidad ya está un poco más fría, pero las mismas piezas están calientes, entonces están liberando calor y es como que al horno le cuesta un huevo bajar esos últimos grados. ¿Qué más? ¿Por qué son tan importantes las mesetas? Y no abrí la pregunta, pero creo que dice cómo las cargo. A ver si puedo abrir las preguntas desde la compu. Nunca intenté esto, pero a ver. Pero bueno, ¿por qué son tan importantes las mesetas? No es que sean muy importantes. De hecho, hay gente que no usa mesetas y, bueno, según la situación no pasa nada, no es que sean fundamentales. Pero son necesarias y conviene ponerlas, por ejemplo, bueno, en el esmalte es súper importante. Bueno, sí son importantes. Ay, esperen que estoy intentando a ver si puedo abrir las preguntas acá. Ay, ¿por qué se me abrió el directo? No quiero abrir el directo, quiero abrir. A ver si me deja desde las notificaciones. Ay, no me parece. A ver, el business. Porque si no voy a tener que cortar el vivo y volverlo a abrir. Bueno, vamos a responder lo que podamos desde acá y después lo corto. La meseta es muy importante, por ejemplo, en el esmalte al final, porque el esmalte para planchar y quedar súper brilloso, súper parejito, no solamente tiene que llegar a una temperatura, porque el esmalte es viscoso, no es como el agua que cae al toque, que es como súper movible, vamos a decir. Al ser viscosa es como más tipo gel, que se mueve más lenta. Entonces,
cuando yo llego a la temperatura en la que se fundió, además necesita un tiempo para planchar y acomodarse. Si yo llego a la temperatura que el esmalte necesita, pero enseguida empiezo a bajar, es como que empezó a moverse y se volvió a congelar porque volvió a bajar la temperatura. Por eso es importante la meseta. Después, bueno, son importantes también en los esmaltes de alta, sobre todo porque hay determinadas cristalizaciones o distintos efectos que suceden a unas temperaturas muy específicas, o solo si mantenemos esa temperatura en un determinado rango de tiempo, etcétera, etcétera. Pero bueno, en baja temperatura es muy importante en eso. Después, por ejemplo, el temple en el bizcochado hay dos formas de hacerlo. Yo al principio lo hacía, y es como lo hace la mayoría, a 2 o 3 grados por minuto, que es una temperatura baja, hasta los 360 grados. Que es básicamente, uno no agarra el horno en 0 grados, lo agarra en 40, 50 grados. Entonces, lo que se calcula es subir 300 grados en 3 horas, que da 100 grados por hora, que da 2 grados por minuto. O 3, no me acuerdo. No, 1,6 da, que se redondean 2. Pero bueno, yo la forma en la que lo estoy haciendo ahora el temple, porque me lo recomendaron una vez, lo probé, me funcionó y considero que el horno consume menos así, es llevarlo a 200 grados en vez de 360 y hacer una meseta de media hora. Después ya ahí le pongo que suba a 4 o 5 grados por minuto, bueno, hasta los 550, y bueno, después hago ahí el pasaje ese que les decía del cuarzo. ¿Qué más? ¿Cómo mejorar la temperatura? Bueno, me preguntaron cómo resolví yo el tema de la diferencia de temperatura del otro horno. Y una de las preguntas decía, ¿cómo puedo mejorar la temperatura si están tan dispares los pisos? Yo con mi horno no lo pude resolver. Evidentemente ahí tiene un problema de filtración de temperatura por arriba, que por más que le puse un poco de manta, le cambié la manta, le puse un poco de manta en unas grietas, no grietas, pero el techo es como abovedado y hay un momento que hace una V. Entonces en este pedacito queda como muy poco aislado. Le puse manta ahí en ese como vértice y no, así todo sigue habiendo una diferencia como de 60 grados en un piso y entre el piso arriba y el de abajo. Que es un montón, no lo pude solucionar. Una de las formas de intentar solucionarlo es con mesetas. Yo lo probé y no me funcionó. Tampoco me funcionó el chiquito igual tengo menos diferencia y lo puedo manejar igual, pero en el grande la única solución que encontré fue hacer horneas mixtas. En la abajo pongo esmalte y en la arriba pongo bizcocho y santo remedio. Pero bueno, no, lo que puedo hacer es intentar con mesetas. Lo llegan, o sea, a 500, bueno, ponerle que hacemos los 600 grados, que es cuando termina el pasaje del cuarzo, y ponerle una meseta de media hora. Lo volvés a hacer subir hasta los 1000 grados, le haces otra meseta de media hora para darle al tiempo y tiempo al horno y al calor que circule por todo el horno y se empareje. Llegas a los 100 grados y bueno, ahí le das la temperatura final y le podés dar una meseta al final. Pero bueno, a veces incluso con las mesetas no alcanza. Yo creo en esos casos, y acá medio que hablo sin saber porque no soy electricista, ni técnica electromecánica, ni entiendo mucho de electricidad, la electricidad que corre por el alambre para generar temperatura, etcétera, etcétera. Pero digo, cuando el horno llega a ese punto en el que ya no se puede solucionar con mesetas, yo creo que se podría corregir redistribuyendo el alambre, las resistencias. Vieron que la resistencia tiene la misma cantidad de vueltas en general en todo el tramo. La resistencia va así, bueno, las de arriba y las de abajo sí suelen tener la misma distancia entre vuelta y vuelta. Lo que podría hacerse en ese caso es sin cambiar el largo total, porque el calor que genera la resistencia se mide por kilo. O sea, si vos tenés un horno de tanto volumen y querés llegar a tanta temperatura, bueno, necesitas una X cantidad de kilos de alambre Cantal. Esa cantidad de metros de kilos se traduce en metros y esos metros se enriedan, digamos, se hacen en espiral y eso es lo que se pone en el horno, pero se pone toda a la misma distancia. Lo que a mí se me ocurre es, sin variar los metros de alambre de Cantal, como para que se siga generando el mismo calor, es redistribuir esa distancia en el horno, en el sector del horno, por ejemplo, en este caso abajo, que es donde más temperatura genera, separar un poco más las vueltas de alambre de Cantal, entonces termina viendo como menos metros de alambre de Cantal en ese sector, y llevarlas para arriba, que arriba estén más juntas. Entonces, donde hay más alambre se va a generar más calor y se va a compensar esa falta de temperatura. No lo hagan sin consultarlo con un técnico, porque no estoy segura. Es lo que mi lógica, con mis conocimientos, me dice que se podría hacer, pero no estoy segura. Bueno, van a empezar a llegar las alumnas, así que las van a escuchar de fondo. Espero que me puedan escuchar bien igual. Buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. Estoy filmando un video, tengo un vivo. No pasa nada, pueden pasar igual. Bueno, se puede hornear bizcocho y esmalte juntos. Sí, es una horneada mixta. Lo que se hace en ese caso es, vieron que en bizcocho tenés el temple, de ahí vas más rápido, digamos, hasta la temperatura final.
y al final no le pones meseta porque no se necesita. En el esmalte al revés, no hace falta el temple, o sea, no es lento la primera parte del proceso, sino que vas rápido directamente hasta porque yo en mi caso 1100 grados, por ejemplo, y necesito una meseta final para que planche el esmalte. Entonces en la mixta lo que hago es, le pongo el temple al principio, hago la mitad de la horneada hasta el final de la horneada normal y le agrego la meseta final. Entonces como que hago una mezcla pongo el principio del bizcocho y el final del esmalte, ¿se entiende? Igual si no lo entienden, miren la última historia de donde está la captura de pantalla de las rampas, que ahí lo van a ver. ¿Qué más? ¿Cada cuánto tiempo conviene controlar con conos? Y una vez por mes convendría, pero si no, la otra es estar atenta. Yo no lo hago una vez por mes, lo que hago es estar atenta a las piezas. Si veo que empiezan a salir con falta de brillo, digo, che, acá me parece que le está faltando temperatura, entonces probablemente estoy teniendo una diferencia, y ahí pongo conos. O si las piezas me empiezan a salir muy tostadas, que digo, che, esto se pasó de temperatura. Entonces cuando cono. Hay que aprender a conocer muy bien los materiales con los que trabajamos, porque ellos también son testigos de lo que pasa dentro del horno y nos pueden dar mucha información. La horneada de bizcocho de esmalte tiene que llegar a la misma temperatura. No necesariamente. Si vos haces una horneada mixta, simplemente llega a la misma temperatura y no pasa nada. Sí puede pasar que si haces una horneada mixta y la llevas a, no sé, 1100 grados, por ejemplo, puede que te empiece a agresificar un poco el bizcocho y después te cueste un poco más que te tome el esmalte, pero bueno, es cuestión de probar. Depende mucho de la pasta con la que trabajemos y la temperatura a la que vitrifique. Bueno, y después acá hay una gran grieta, es como en la política o en la religión, hay una grieta. Tenés los que dicen que el bizcocho tiene que llegar a más temperatura que el esmalte y los que dicen que el esmalte tiene que llegar a más temperatura que el bizcocho. Yo estoy en este segundo grupo y considero que el bizcocho debería llegar a menos temperatura. El bizcocho con que llega a 1040 grados suele ser suficiente. Bueno, para mí acá quiero hacer un paréntesis y hablar de otra cosa. Que otra de las preguntas es esa, ¿por qué me sirven las curvas con las que ya vienen cargados los hornos cuando los compramos o por qué ya no sirven y quedaron obsoletas esas curvas? Eso es porque los proveedores van cambiando las materias primas con las que trabajamos. Las arcillas, la composición de las arcillas y de los esmaltes no son las mismas que hace 10 años. De hecho, por ejemplo, con el esmalte, vieron que este año hubo un montón de problemas con los esmaltes. Cada vez tenemos que subir más la temperatura. El problema con los esmaltes en particular, lo que pasó fue que el año pasado cerró Ferrum, que era la proveedora principal de fritas del país. Las fritas es el componente principal de los esmaltes. Entonces, como la fábrica cerró, los proveedores como DP, como Arcilla del Sur, como, no sé, Cabra, Carbani, o sea, todos los proveedores que hacían esmaltes tuvieron que salir a buscar otra materia prima para reemplazar y poder seguir haciendo los esmaltes. Ahora, esa nueva materia prima se comporta distinta que la anterior. Entonces, un esmalte que antes con llevarlo a 1060 grados estábamos bien, ahora necesita más temperatura, porque los materiales con los que está compuesto necesitan más temperatura. Bueno, con las pastas va pasando lo mismo. Entonces, cada vez tenemos que hornear a más temperatura. De hecho, también pasa en las pastas, por ejemplo, para abaratar costos. Se le pone mucho carbonato de calcio para abaratar costos. El carbonato de calcio sigue liberando gases hasta como los 1040 grados. Entonces, si vos a la pasta la horneas a menos, por ejemplo, la mayoría de los programadores viene con la curva de bizcocho hasta 1020 grados. Si vos usás esa curva, te va a pasar que después cuando metas la pieza en esmalte, entre los 1020 y los 1040, el carbonato de calcio va a seguir liberando gases, el bizcocho va a seguir liberando gases, y esos gases van a atravesar el esmalte. Y lo más probable es que después quedan como burbujas, que son canaletas por las que atraviesan esos gases. Seguramente después el esmalte no llega a planchar y a cubrir esas grietas, y ahí salen los famosos pinholes, que son es cuando el esmalte sale todo como, parece como cáscara de naranja, sale todo burbujeado. Bueno. ¿Cuál es la pregunta? Bueno, nada, entonces, a mí me gusta el esmalte, el bizcocho, lo estoy horneando actualmente a 1060 grados por lo menos, entre 1060 y 1070, que es cuando considero que ya se dejaron de liberar gases. Y con el esmalte no lo horneo a menos de 1070, 1080, de hecho estoy horneando a 1100, pero me pasa, hay algunos pisos en el que no llega a 1100, pero me aseguro que llega a 1070, 1080 por lo menos, porque si no, como que el esmalte no llega a planchar, siento que no sale con el mismo brillo. Entonces, bueno, no es que necesariamente quiero que el bizcocho salga más bajo que el esmalte, sino que el bizcocho, aunque lo hornee a 1060 está bien, para que lo voy a hornear más,
Y el esmalte no lo quiero hornear a menos de 1080, idealmente a 1100, porque es cuando mejor sale. ¿Qué más? Bueno, otra cosa es que yo creo que si horneamos más alto el bizcocho que el esmalte, después el bizcocho es como que empieza a cerrar el poro y al esmalte le cuesta tomar, entonces como... Pero bueno, esa es mi lógica. ¿Qué más? Ahí me quedé sin preguntas y no me acuerdo las demás. Habían más preguntas, chavos. Esperen a ver si puedo mandármela por WhatsApp sin salir del vivo. Si se corta, vuelvo en un minuto. Bueno, no sé si se cortó, si se puso negro. A ver. ¿Tenés idea de cuánto gasta el horno por hora más o menos? Depende del horno. Del tamaño, del proveedor, de cómo lo hicieron, de 10 millones de motivos, de decir cuánto está cargado, bueno, de un montón de cosas. Yo lo que hago para medir el consumo del horno y para después sacar los costos es desenchufar todo en mi casa, absolutamente todo, anotar el número que me dice el medidor, por ejemplo, 1000 grados, hacer la horneada más larga que tengo, que es la de la mixta, sin enchufar nada. Y cuando termina la horneada ir a mirar el medidor de vuelta. Por ejemplo, supongan que dice 1020, bueno, luego la resta 1020 menos 1000 y yo sé que esos 20 los consumió el horno. Esa es la forma que tengo yo de medir. Pero bueno, ¿cuánto consume cada horno? Y no sé cuánto consumen los míos. Le podés preguntar al proveedor. Igual siempre conviene chequearlo con esto que les digo del medidor, porque a veces el proveedor te dice un número y después es más o es menos. Las curvas de descenso son necesarias, eso un poco lo respondí antes, pero depende del horno. Si el horno está bien aislado y baja bien de temperatura, no baja muy rápido, no es necesario. Siempre que el horno tenga descenso de temperatura, está prendido y está consumiendo. Así que la realidad es que si el horno está bien aislado y nos podemos ahorrar el descenso de temperatura, siempre es mejor. Bueno, ¿cómo programar el horno? Ahora lo voy a responder al final, así doy vuelta a la cámara si puedo. No sé si se puede dar la... Sí, se puede. Y les muestro cómo lo programo en mí. Pero básicamente la mayoría de los hornos te pide 3 datos. Vos le podés cargar varias rampas, ¿no? Primero te pide cuántas rampas querés que tenga. Entonces vos le pones 2, 3 o 20. No sé hasta creo que se le puede cargar hasta 9 rampas a una curva. Pero bueno, estoy segura. Nunca necesiten tantas. Entonces, vos le ingresás... Hola, Elio. Bueno, te pide primero la cantidad de rampas, que es como la cantidad de etapas que tiene. De hecho, bueno, en mi horno me dice R, pero hay otros hornos que te dice E de etapas. El mío es R de rampas, pero hay otros que te pide la E de etapas. Bueno, la cantidad de etapas que necesitas que tenga, y después te va a pedir los grados. Bueno, ya después empezás a cargar como te aparece R1, entonces estás cargando la rampa 1. Y por lo general te pide la cantidad de grados por minuto que querés que suba, que es la velocidad. Ahí le pones 2, 3, 4, 5 los grados a los que quieras que suba. Después te suele pedir la temperatura hasta la que tiene que llegar esa rampa. Pueden hablar, Entonces, por ejemplo, en el temple yo le pongo 2 grados por minuto, después la temperatura le pongo 200 grados y después te pide la meseta, que la meseta es la cantidad de tiempo que se tiene que mantener el horno en esa temperatura. En este caso, siguiendo el ejemplo del temple, le pongo 30 minutos. Y después pasa a la rampa 2 y te pide lo mismo, la velocidad, que son los grados por minuto, la temperatura hasta la que tiene que llevar y la meseta. Hay hornos, por ejemplo, como el mío, que no me deja poner 0 en meseta, entonces le pongo 1, que es un minuto, que es el mínimo que me deja. Hay otros hornos que en vez de pedirte los grados por minutos, te piden, otros hornos no, otros programadores en realidad, porque el que te lo pide es el programador, te pide la cantidad de horas que tiene que estar prendido y los grados a los que querés que llegue. Entonces como que solo saca la cuenta. Entonces vos le pones el tiempo 3 horas y la temperatura en 300 grados. Entonces solito te va a sacar la cuenta y te va a ir a 1,6 grados por minuto, que es la división de 300 dividido 3 horas. Son 180 minutos. ¿Qué más? Bueno, ¿a qué temperatura horneadas para que no se craquelen las piezas? Ya lo dije, yo horneo a 1100. Considero que a menos grados, la verdad que a menos de 1080 grados los esmaltes se están craquelando.
Me gustaría una curva de 1080 mixta con mesetas para secar bien el bizcocho. Bueno, es eso, le pones la primera etapa, la primera rampa a 2 o 3 grados por minuto con una temperatura lenta hasta los 360 grados y no hace falta que le pongas meseta. O si no, lo puedes hacer hasta 200 como yo y ponerle meseta media hora. Más mesetas no son necesarias. Pero acordate que no los satures de color para que no se quiten. Así es el Ah, bueno, acá me preguntaron el tema de los gases que hablé. El tema de vapores que se liberan durante la horneada, los hornos contemplan eso. Sí o sí hay que levantar un toque la tapa del horno en algún momento. Bueno, es esto. Al principio de la horneada, si no tenés toberas. Si tenés toberas, no hace falta levantar la tapa y lo ideal sería tenerlas abiertas todo el tiempo. Si el horno se banca bien la subida de temperatura. ¿Cómo decidís la duración de una horneada lenta o rápida? ¿Y cómo programás horneadas mixtas? Eso ya lo respondimos. ¿Cómo decidís la duración de una horneada? Yo no lo decido, yo le pongo al horno que suba tantos grados por minuto y tarda lo que tarda. A veces si hay poca tensión tarda menos, a veces tarda más. Ah, bueno, con respecto a lo de cuando los hornos te piden, en vez de los grados por minuto, te piden el tiempo que tiene que estar prendido y los grados a los que tiene que llegar. Eso es medio una cagada porque si vos le pones 3 horas, en 3 horas se va a cortar. Entonces, si no llegó a temperatura porque la tensión no se lo permitió, se va a cortar igual. Eso es medio una cagada porque cuando llega al final de la temperatura tenés que estar atento para ver si lo tenés que volver a prender o no. Bueno, creo que esas son todas las preguntas. Espérenme que les voy a buscar unos conitos y les muestro cómo se controla con conos. Uy. Hoy no hace frío, pero el mate caliente. Así que ojo cuando Yo quiero mate. Pero ojo cuando chupen. Hablando de cosas que se pueden decir en cerámica y que en cualquier contexto quedan mal. Chupen con cuidado, chicas. Bueno, estos son los conitos. Ay, esperen. Ay, no tengo uno crudo. Bueno, no tengo uno. Ay, sí tengo uno crudo acá. Esperen. Así se ve un horno. Cono crudo. Ay. ¿Lo ven? Tiene como un triángulo acá y bueno, pues está el cono. El cono existe en un montón de medidas. Préstenle mucha atención al 0 porque tenés el cono 0,3, 0,4, 0,5 y también tenés el 3, el 4 y el 5. Los que no tienen 0 son de alta temperatura, así que cuando los vayan a comprar, mucho ojo con eso, porque si quieren de baja tienen que pedir el 0, 3, 0, 4, 0, 5. Hay más, no, obviamente. Pero bueno, yo uso... Otra Sofi. El 0,5 es de 1044, el 0,4 es de 1077 y el 0,3 es de 1104. Si estamos horneando a 1060 grados, por ejemplo, y queremos correr a esa temperatura, bueno, primer tip es poner, sobre todo si tenemos un horno alto, poner conos por lo menos cada 20 centímetros. Sobre todo para detectar estas diferencias de temperatura y saber cuánta diferencia hay entre un piso y el otro. Y tenerlo en cuenta a la hora de cargar. Y conviene siempre poner el cono que nosotros que necesitamos medir. Por ejemplo, queremos chequear los 1070 grados. Vamos a usar el cono 0,4 que es de 1077. Ahora, siempre conviene poner el cono anterior y el cono que le sigue también, porque me puede pasar que el cono no llegue a temperatura, o sea, el horno no llega a temperatura, entonces el cono ni se empieza a mover. Yo la única información que saco de ahí es que el horno no llegó, pero no sé a cuánto llegó.
Y si yo hubiese puesto el cono anterior seguramente se hubiese empezado a mover, entonces yo ahí puedo calcular. Se calcula que el cono, desde que puntea, no tengo justo un cono punteado, esto es lo más cerca que tengo, pero este se pasó. Este, si yo lo apoyo en algo plano, ven que toca la punta. Uno dice acá punteó, no, se pasó, porque en realidad tiene que llegar acá, a la altura, ven, de acá, de donde termina el triangulito este. Bueno, debería haber punteado hasta acá. Bueno, desde que puntea hasta que se empieza a mover, hay 18 grados. Entonces, bueno, yo ahí más o menos, si yo sé que no punteó, pero llegó como hasta la mitad, bueno, hizo como 9 grados menos de lo que tenía que llegar. Si apenas empezó a mover, yo sé que llegó a 18 grados menos de lo que se tenía que llegar. Bueno, cuando se pasó más o menos calculamos lo mismo. Este grado, por ejemplo, este cono que es de 0,4, o sea, de 1077, yo calculo que se pasó unos 10 grados por lo menos. Entonces que llegó a casi 1090 grados. Ahora bueno, así se ve el cono crudo, así se ve un cono que se empezó a mover. Bueno, no tengo un cono que haya llegado un poco menos, pero bueno. Este se pasó, en el medio estaría el ideal, que no tengo ninguno. Lo tengo, pero no tengo ni de dónde. Este cono se pasó bastante más. Este cono se recontrapasó. Este se pasó todavía un poco más. Miren que está, perdió la forma y todo. Y estos, miren, se pasaron tanto que burbujearon todo, no sé si llega a ver. No solo están re brillosos, sino se burbujearon, se pegaron entre sí. Pero eso en cuanto a los conos. A ver, voy a leer los comentarios. ¿Alguna pregunta más? ¿A alguien se le ocurre algo más? ¿Algún tema que no haya tocado? Esperen que voy a leer las preguntas. Siempre es bueno escucharte y aprender. Ay, muchas gracias. Amo compartir. Siempre me dijeron que tengo vocación de profe. Amo compartir. Hola, Mari. A ver. Ay, cuánta gente que se sumó. Muchas gracias. ¿Cuándo se sacan y se ponen las toberas? Yo ya lo respondí, pero entre los 500 y los 700 grados. Después de los 550 grados, ¿a cuánto sigo subiendo? Yo hasta los 550 grados. Si es esmalte, por ejemplo. Sí, o sea, después del temple, ¿no? Después del temple voy rápido hasta los 550. A los 550 ralentizo de vuelta a 2 grados por minuto hasta los 600. Y a los 600 le vuelvo a dar derecho rápido hasta el final de la horneada. ¿Qué más? Guarda el vivo, sí, por supuesto. Seguramente lo subo a YouTube. Porque a mí me ha pasado de ver vivos en Instagram y viste que como que no te deja moverte bien por... Si te pasás o querés volver a escuchar algo, es un perno volver para atrás. Así que lo subo a YouTube, que es mucho más fácil de controlar el timelapse, digamos, el timeline. No sé cómo se dice. Hola, Sofi, desde Puerto Madrid. Hola, cerca de casita. Y el miércoles se llenó toda la casa de o sea, compartimos el patio con mi hermana nada más. Pero la gente como hermana. También el pariente mío tenía que estar. Esperen que hay mucho... A ver, mi horno es de ladrillo solo. ¿Recomendás que le ponga manta? El fabricante mandó una tanda, la mía sin manta. No, si el ladrillo está bien puesto, no, si el horno está bien aislado, digamos, tiene buenos ladrillos y está bien construido, no es necesario. De hecho, a veces es contraproducente que el horno esté recontra bien aislado porque no baja más de temperatura. Entonces, uno puede hacer menos horneada en tiempo. Entonces, si vos tenés un horno medio chiquito, ponele y necesitas hornear todos los días para llegar, pero no lo puedes abrir porque no baja más temperatura, no sé hasta qué punto te conviene. Pero no, si el horno sube y baja bien de temperatura, no hace falta que le pongas. No es necesario. De hecho, este horno no tiene manta. Bueno, igual no sería el ejemplo porque encima está mal aislado. Pero no está mal aislado porque no tengo manta, sino porque está mal construido. Hola, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Está en Instagram, me dice.
Pero bueno, de la misma forma que tampoco es necesario que el horno sea 100% de ladrillo. Uy. Hay una controversia con los hornos de manta, que si son buenos, si no son buenos, si conviene, si no conviene, si te vas a enfermar, si no te vas a enfermar. Y yo tenía el mismo pensamiento, no quería saber nada con los hornos de manta porque pensaba que eran malos, que eran cancerígenos, que etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, después de hablar con un montón de fabricantes y un montón de gente que sabe del tema, me dijeron que la realidad es que no, que las mantas de hoy no, obviamente lo ideal es no, porque el problema es que si vos las tocas empiezan a liberar partículas y todas esas partículas las aspiras. Pero la realidad es que si la pared del horno que está hecha de manta, vos no la estás tocando todo el tiempo, que no tendrías por qué estarlo haciendo, no hay problema y no son cancerígenos. Antes tenían asbesto, ahora no. ¿Qué más? Bueno, nada, y después es muy buen aislante, consume menos el horno, los hornos de manta por general consumen menos. Y bueno, lo que hablé de hecho yo el horno, que el último que me compré, que todavía no me llegó, pero me está por llegar, es 100% de manta. Yo quería de ladrillo, lo terminé comprando de manta porque lo compré en Córdoba, es fabricantes de Córdoba, y traerlo me salía casi lo mismo que el horno, que me salió una fortuna. Entonces no tenía sentido, él me convenció y me dijo que el horno de manta es buenísimo igual. Así que, nada, y encima me salía más barato, entonces me salía más barato traerlo también, era como me convenía por todos lados. Y nada, lo que me dijo es que lo que hacen ahora es construirlo en vez de, porque el problema, yo le tenía idea a la manta porque en un taller en el que había trabajado tenían un horno que en la tapa tenía manta, y lo que nos pasaba es que la manta se empezaba como a desprender y terminaba ocupando espacio de carga, es como que cada vez lo podíamos cargar hasta menos altura, porque si no después la manta tocaba las piezas y se quedaba pegado, y eso era un embole. Entonces, pero Fede de Burnichon Hornos me comentó que ahora lo que hacen ellos es como lo enrollan en fajitos y lo ponen uno al lado del otro. Entonces, al comprimirse unos con otros no se van saliendo. Que ese es el problema de la manta lisa, digamos. A ver, bueno, eso con respecto a la pregunta que me acaban de hacer. Súper clara, Sofía, excelente, gracias. Los quiero. Si el cono no llega a puntear, lo puedo usar en otra horneada o ya no sirve. Te tengo que decir que no sirve, pero también te tengo que decir que yo los uso igual. Conviene siempre ponerlo con otros hornos, pero como para testigo, como para ver qué onda, yo los uso igual. Sobre todo si recién se empezó a mover. Conexiones de horno, pasahornos. Ahora voy a subir las capturas de pantallas de los técnicos que yo tengo, con los que trabajé y a los que recomiendo, para que los tengan a mano. También voy a dejar para los que no estén. Uy, y se dio. El enlace al grupo de WhatsApp de Páginas Rojas, que ahí siempre nos pasamos data y nos pasamos contacto para los que no estén. Oli, yo tengo un horno de manta de 30×30, tarda como 25 horas en bajar la temperatura. ¿Hay alguna forma de que baje más rápido? Y si tiene toberas, abrirlas. Y no, la realidad es que a partir de los 300 grados le puedes abrir un poquito la puerta para que empiece a bajar un poquitito más rápido. Pero no mucho más que hacer, no hay. ¿Cuál es el hornito ideal para vos? En cuanto a... Ay, se me fue la pregunta. En cuanto a tamaño, marca y consumo. Bueno, marca, hay un montón de marcas buenas. Yo ahora me compré el Burnichon, que dentro de lo que estuve averiguando no es muy conocido, pero tiene muy buenas referencias, tiene mucha trayectoria, son caros, por eso calculo que no lo compra mucha gente. Pero son de los típicos hornos viejos, abovedados, hermosos como los que tiene la escuela. Bien aislados, bien robustos, bien que te van a durar toda la vida. Después, bueno, los de Orflex son buenos. Por supuesto que de todas las marcas tenés gente que le fue bien y gente que le fue mal, pero bueno, en general los que más recomiendan y que tienen buenas referencias, a pesar de que por supuesto siempre está el caso aislado que tuvo maltrato de la persona, o de que le tardó en llegar, o de que tuvo algún problema. Pero bueno, los de Orflex son buenos, los de Julio Ríos, los de Clet. Lo que tiene la mayoría es que tiene mucha lista de espera, pero bueno. En mi opinión personal, con los Baires he escuchado que tienen problemas de atención postventa, pero bueno, son buenos hornos.
Los de Polygon, escuché que estuvieron teniendo muchos problemas últimamente con los visores, pero bueno, que los cambian. Se me fue esta marca, la más conocida de todas, que es el único que tiene hornos disponibles siempre. Los Simsik son buenos, para mí es como la ropa de marca que te cobran la marca, pero el horno es igualmente que bueno que uno que sale a la mitad, pero son buenos hornos. Y bueno, la realidad es que tengan entrega inmediata muchas veces está buenísimo. ¿Qué otros? Bueno, de los hornos lujo, de los hornos nido también me hablaron muy bien. ¿Qué más? Bueno, en cuanto a tamaño, depende de lo que hagan. Si tienen taller mínimo 1,70. Si tienen taller muy grande, producción obviamente que más grande mejor. Pero bueno, si no tienen presupuesto para comprarse 1,70, como yo les cuento siempre, yo arranqué con uno de 19 litros, que es mi caballito de batalla, y llegué a dar clases hasta como 24 o 30 alumnas. Y tener las piezas listas de una semana a la otra. Tenía que hornear 6 de los 7 días de la semana, pero llegaba. Así que no se asusten, no que piensen que si no tengo presupuesto para comprarme un super horno de 70 litros, no me lo puedo comprar o no voy a llegar. O no, se pueden comprar un horno chiquito que van a estar joya igual. Van a tener que hornear 9 veces por semana, pero se recontra puede hacer. A ver, ¿qué más? Bueno, de consumo, la manta consume menos que el de ladrillo. Se cortó y no sé por qué, y no sé si se guardó, espero que se haya guardado. Ay, no me acuerdo qué más me habían preguntado encima. ¿Cuál fue la última pregunta que leí? Ay, si alguien me puede ayudar, porque encima no voy a poder leer las preguntas anteriores porque no me aparecen. Así que si me quieren repetir las preguntas que me habían hecho. A ver. Bueno, después... bueno, ya que estamos lo del consumo. Bueno, eso es lo que estaba diciendo, que la manta consume menos que el ladrillo, que... eso. Bueno, mientras se suman y me hacen preguntas, les voy a contar herramientas que conviene tener a mano siempre en el taller para hacer arreglos pavos que nos van a ahorrar un montón de plata en técnicos y que tranquilamente podemos hacer nosotros. Pistolita de calor, o sea, no pistolita de bueno, sí, la pistola de calor nos viene bien, pero eso es más para producción, digamos, para las piezas en sí, pero para el horno, no la pistola de calor, sino la que es de cocina, la que viene con una garrafita, ¿cómo que se llama? Que se usa para postres también, pastelería. Esa es un golazo para calentar las resistencias y estirarlas, unirlas. Bueno, pinzas del estilo tipo tijerita, ¿vieron? Las que son como largas. De esas, tener 2 es ideal porque con eso manejas, agarras las 2 puntas del alambre y las vas manipulando. Bueno, una tipo tenaza, no es fundamental, pero está bueno tener para cortar el alambre. Si no, en general las pinzas que son tipo así traen acá como en el medio una partecita para cortar alambre. Alambre Cantal, por supuesto, siempre viene súper bien. Bueno, yo tengo un tester que me compré con la última vez que se me rompió el horno, el grandote, porque me vino re bien para medir si les estaba atravesando corriente o no a las resistencias y de ir descartando cuál tenía el problema. Estoy mirando mi canasto de herramientas a ver si me acuerdo qué más. Bueno, no, un poco eso. Así específicas para el horno, eso. A ver si me hicieron preguntas. Bueno, y después tengo que hacer las líneas con la pelota. Eso lo hago tipo directo, como raspando. Claro, como está haciendo... Estaba justo con el consumo de manta y ladrillo. No, bueno, eso no sé si va a decir algo más, pero la manta consume menos que el ladrillo. Pero nada más que no vas a glaciar, porque vas a glaciar... Conviene tener 2 térmicas para cuando haces la instalación eléctrica. No sé por qué 2 térmicas, pero sí conviene que el horno tenga una térmica separada. No conviene conectarla directamente al disyuntor, digamos, a la caja principal de la casa. Yo lo que hago es saco por cada horno, saco un cable de la caja a una térmica y de esa térmica a cada horno. O sea, cada horno tiene su propia térmica. ¿Qué más? Y bueno, ahora lo que hice fue en el medio, digamos, donde se unen los 2 hornos, el pedacito que va a la térmica fue ponerle
tercer térmica, que es la Smart, que es la que puedo controlar con Wi-Fi. Lo que quiero hacer es, ahora dentro de poquito, comprar otra y ponerle a cada una su propia térmica Smart. Aparte de la térmica normal. La térmica normal siempre, porque es más segura, es de mejor calidad. No sé si una térmica Smart se va a bancar. Por más que te diga que por el consumo se banca, el consumo del horno, yo no confiaría 100% en eso. Pero sí le quiero poner una a cada una para poder apagarlo a distancia individualmente. Hoy me pasa que bajo esa térmica y se apagan los dos hornos. ¿Qué más? Sí, está cambiando nada más. Yo pensé que si queda más gordito se nota. Igual si querés lo puedes probar. Bueno, esas son todas las preguntas que hay en este chat. Se me perdieron las anteriores. Bueno, nada, si nadie más tiene ninguna pregunta, la verdad que ahora no se me ocurre ningún otro dato para tirarles o ninguna otra cosa que charlar. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Hable ahora o calle por siempre. Bueno, entonces nada, grafío. Sí, para mí es grafiarlo, tranquila, fíjate en usar una bueno. húmeda, ¿no? Ay, te dijeron Afra, bueno, Afra es bueno. Afra, ay, había un proveedor hace poquito que se enfermó, que no sé qué habrá sido de esa situación, espero que esté bien, pero bueno, entiendo que habían tomado la posta, no sé si los hijos o la familia. Pero sí, Afra es bueno. De Afra tengo entendido que el tema son los controladores, que son, no tienen, me parece, capaz que los que a mí me consultaron eran modelos viejos, pero el programa era controlador no programador y no le podías cargar mesetas, era como muy manual. Pero fuera de eso, que tampoco sería el tema porque se puede cambiar, en el peor de los casos se le podría cambiar el controlador, pero sí, los hornos en sí son muy buenos. Hoy me piden transporte para mantenimiento y transporte de horno. La verdad que ahí los voy a fallar porque no tengo idea. Cuando compré este horno me lo trajo el proveedor. Cuando compré aquel lo compré, me lo gané en el sorteo. Lo fui a buscar en el auto y bueno, de hecho, si tienen recomendaciones déjenmelas. En estos días seguro habrá una cajita de preguntas en las historias porque dentro de poco voy a tener que traer el horno aquel de Córdoba, así que voy a necesitar recomendaciones. Por baja tensión puede tardar más el programa, sí. Sí, porque vos, de hecho pasa al final de la horneada, ponele, yo lo tengo cargado que vaya a 5 grados por minuto. A partir de los 800, 900 grados del horno no va a 5 grados por minuto porque no puede, no le da. Entonces nada, sube los grados que puede. Así que sí, puede tardar más. Bueno, si les parece bien voy a terminar el vivo acá. Y si les gustó, podemos hacer otro dentro de poco, capaz que por cuestiones técnicas de, no sé, de la cerámica o por alguna otra, no sé, ¿qué otro tema les gustaría charlar? Compramos un horno usado que fue una estafa. Ay no, estaba en malas condiciones, la manta y los ladrillos, las resistencias y demás. Ay, qué cagada. Así que evaluando cambiarlo, qué pena. Y reacondicionarlo no es una opción. Capaz que sale más barato hablar con algún técnico y que te cambie los ladrillos que haya que cambiar, las resistencias, todo. Quizás es más barato que cambiar el horno entero, porque si la estructura está buena, sobre todo si es un horno viejo de esos tipo abovedados que tiene una estructura de metal o de hierro muy potente, quizás arreglarlo es una opción. Bueno, eso. Ahora en un ratito subo el video, les pongo el link y voy a abrir una cajita de respuestas de preguntas a ver qué otros temas les gustaría que charlemos. Buena semana a todos.